Muy buenas noches a todos. Muy buena la obra, ¿eh? Muy moderna, dirían los viejos como yo. Un rap, ¿no? Y justo el tema que más está preocupando a los argentinos, el tema de la inseguridad. Bueno, estamos llegando al final de una nueva Semana Santa. Evidentemente el mundo cristiano, el fin de Semana Santa, que se recuerda por igual en todo el mundo, la misma fecha. Es una de las pocas fechas que se junta en todo el mundo, también la Navidad y también, bueno, el fin de año y la Semana Santa. Y parecería que nosotros, los seres humanos, estamos un poquito más conmovidos cuando viene la Semana Santa, especialmente aquellos que somos cristianos, que conocemos acerca del Señor Jesús, de Dios, de la Biblia. No solo tenemos que decir seamos evangélicos o católicos, o aquellos que profesan alguna religión que está sostenida por la Biblia, recuerdan la Semana Santa, y aprovechan muchos a poder ir a la iglesia. La fecha de mayor concurrencia a las iglesias es en Semana Santa. Todo el fin de Semana Santa las iglesias aumentan considerablemente su número de asistentes, a pesar de que también los lugares turísticos aumentan su cantidad de visitantes. Estaba hablando con un pastor amigo respecto a la Semana Santa del año pasado y me decía: Daniel, mira, a pesar de toda la gente que salió de fin de semana largo, la iglesia estuvo más llena que en los últimos tiempos. Y es verdad. Nosotros también hoy tenemos una hermosa asistencia. Cuando estaban los chicos casi no se podía respirar acá, por eso prendimos los aire acondicionados. Pero nos hace bien en este tiempo recordar la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo quiero traerles un tema hoy, en el tiempo que tenemos, y le he puesto por título al sermón: Volver a vivir. Volver a vivir. Y quisiera compartir con ustedes las 3 veces que Jesús resucitó a muertos que se cuentan en los evangelios. La verdad que yo creo que debe haber resucitado a más. Hoy Matías Romero predicaba a la mañana y decía, no puede contener este libro todas las cosas que hizo el Señor Jesús. Y es verdad, es que la misma Biblia lo dice. No podemos escribir todo lo que hizo Él. Yo creo que debe haber habido más resurrecciones por el poder y la misericordia de Jesús. Pero dejó 3 para que nosotros las tengamos hoy aquí en la historia y podamos disfrutarlas y podamos estar contentos, felices y, como la palabra que usamos tanto nosotros, gozosos de saber que tenemos un Dios tan grande que es capaz de resucitar muertos. A veces nos sorprendemos cuando hablamos de un milagro de resurrección de muertos. Gracias. Porque nosotros a veces hay campañas o tenemos campañas en nuestro país y también en otros lugares donde se hacen trabajos y oraciones por sanidades y milagros. Por ejemplo, en la Argentina tenemos un evangelista muy conocido que se llama Carlos Anacondia, que muchos de ustedes lo conocen, que en muchas de sus campañas muchas personas se sanan y luego pasan a dar testimonio
de lo que Dios hizo. Y no encontramos muchos que digan, yo estaba muerto y resucité. Pero el otro día, el fin de semana pasado, estábamos en una conferencia aquí y había unos hermanos bolivianos, muy sencillos, y estaban mostrándonos en un video el lugar donde ellos tenían sus cultos, que eran unos tinglados en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y ellos vinieron a visitarnos por esta conferencia y el pastor que estaba dando todo el informe de aquel lugar contaba cómo Dios hacía milagros allá, en medio de la sencillez y de la humildad. Y si usted hubiese visto el video, se hubiese dado cuenta que era gente muy sencilla, aún podría decir hasta en algunas cosas necesitada. Y este pastor decía así, y el Señor a veces se manifiesta y hace milagros maravillosos, levanta paralíticos, resucita muertos. Y lo dijo con una regularidad, o sea, como diciendo, pasa, también. Entonces, no nos tenemos que sorprender si alguna vez escuchamos que el poder de Dios, a través del Señor Jesús y de su Espíritu Santo, también resucita muertos. Bueno, nosotros con Mirta tuvimos un accidente vamos a cumplir ahora 5 años, y cuando el médico nos tocó, nosotros no respirábamos y estábamos como muertos. Y el médico produjo una acción con oxígeno deliberadamente sobre nuestro cuerpo y la respiración volvió a surgir. Y muchos dicen que por la sangre, por el oxígeno en sangre que nosotros teníamos, que era 73% de oxígeno en sangre, ese oxígeno en sangre es de una persona que falleció. Así que tenemos esa experiencia en nuestra vida y podemos decir hoy que el Señor nos resucitó. Y hoy voy a predicar de la hija de Jairo y de el hijo de la viuda de Naín y de Lázaro, y me acuerdo de cuando nos pasó. Y el otro día, Guillermo Caparelli, ¿estás acá? ¿Guille? Está terminando un trabajo en secretaría. Guillermo Caparelli tuvo un accidente la semana pasada. Si yo le mostrara la foto del auto de Guillermo, usted diría, el que iba ahí adentro no se puede haber salvado nunca. Pues quedó aprisionado entre 2 camiones, de tal manera que el auto quedó hecha una hojalata. Él dice que mientras estaba adentro y veía cómo el auto se iba estrujando todo, dice como una hojalata, no se daba cuenta que estaba pasando, pero el asiento de él dice que se iba acomodando y corriendo en los lugares libres que iba quedando en el auto. Y cuando terminó el accidente, lo único que quedó sano era el asiento y él. Y me dice, lo único que me pasó, mirá, hoy me mostró a la mañana, este rajunioncito que tengo acá, es lo único que me pasó. Y yo, irónicamente, en broma le dije, ¿cómo el Señor no te cuidó de ese rajunioncito? Es que Dios hace milagros con nosotros continuamente. Ya nos vamos a ir enterando de las cosas que nos pasan muchas veces y decir, nos libró el Señor, milagro. Pero bueno, yo quería invitar a ustedes, si quieren acompañarme en la lectura, en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 39, quiero leer la primera historia. La verdad que quisiera esta noche que la palabra de Dios nos hable y nos diga, podemos volver a vivir. Que con los milagros que Jesús hizo ayer nomás, en lo que es la eternidad, es ayer nomás, pueda alentarnos a que aquellos que tenemos situaciones a veces en nuestra vida, que las categorizamos como situaciones de muerte, por lo que produjeron, por el dolor, por las separaciones, por las molestias, por las traiciones, por los fracasos, que podamos hoy presentarlas, porque Dios nos puede hacer volver a vivir espiritualmente, cuando a veces nuestra vida se torna como muerte espiritualmente. Dice Marcos 5, 21 al 39, usted lo va a poder seguir ahí en la pantalla, es la NBI.
Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias de sangre. Y había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a los pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nomás». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», o talita cumi, que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Primera resurrección que quiero presentarles esta noche. La segunda, Lucas 7, capítulo 7 de Lucas, el versículo 11. Lucas 7, 11. Dice así: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo». Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por las regiones vecinas. Le presento la tercera escena. San Juan, capítulo 11, versículo 1 y siguientes. Aquí no voy a leer todo
proceso de Lázaro, porque es muy largo, he escogido versículos que vamos a utilizar en la prédica. Así que la veo a Erika, estás allá. Me vas a tener que seguir, así vas cambiando. Dice el versículo 1 de San Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Vamos al versículo 17 ahora. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, le respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y vamos al versículo 34. Dice el pasaje, ¿dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Si me permiten, ¿no le podemos dar un fuerte aplauso a este Jesús? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Démosle la importancia a Dios. Esa es esa expresión. Miren, mi querido asistente, oyente, hermano, que el que está viendo por el internet, el que está escuchando por la radio, quiero decirle en primer lugar,
Si usted llegó hoy a escuchar esta palabra, este mensaje, llegó a la iglesia, porque tiene una necesidad en su vida, sea una necesidad espiritual, profunda, de esas que lo agarran hasta el fondo. Si usted tiene una necesidad mental, que su cabeza va por cualquier lado o está tomada por cualquier pensamiento o por cualquier adicción, si usted tiene un problema físico, por eso ha venido y está escuchando este sermón, quiero darle una buena noticia. Quiero hoy presentarles y predicarles a este mismo Jesús que ayer nomás resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Y entonces puede hacer con tu vida lo que Él quiera, si es que vos se lo permitís. Y vos podés abrirte y buscarlo, como lo hicieron los que acompañaban a los 3 que fueron resucitados. Y llegar a encontrarte con ese Jesús que va a dar la palabra, a lo mejor con un grito, como lo hizo con los 3, para que tu vida cambie. Y lo que hoy te ata, te tiene enganchado, lo que sea, pueda hoy salir a la luz y ser sanado por el poder maravilloso de este Jesús que resucita muertos. Quiero hablar un poquitito de la historia de Jairo. Primero quiero decirles quién era Jairo. Jairo era una persona muy importante. Dice, era el principal de la sinagoga. En los tiempos en que vivía, si buscamos la historia, la sinagoga era una institución quizás la más importante de aquel tiempo en Capernaum, de donde era Jairo. Era el centro de las actividades, por ahí pasaban todos los comentarios, por ahí se juzgaban los hechos espirituales, ahí se llevaban a los enfermos. La sinagoga era el centro de reunión de los judíos de aquel tiempo. Había sinagogas en distintos lugares. Y el jefe de la sinagoga era el número 1. Era aquel que mandaba, que conducía, que llevaba adelante la adoración, los cultos. En este caso era Jairo, ni más ni menos el papá de la niña que estaba enferma. Resulta que había dificultades entre los sacerdotes, los escribas y Jesús. Diríamos que los sacerdotes, entre los cuales se encontraba Jairo, y los escribas, no lo veían bien a Jesús, no lo toleraban, porque Jesús estaba trayendo un mensaje que a ellos no les convenía que se predique, ni creían ellos en ese mensaje, sino que se creían que Jesús era un gran revolucionario que estaba trayendo una nueva doctrina que ellos no la entendían. Entonces, esta gente estaba detrás de Jesús para arrestarlo, condenarlo y, si pudieran, matarlo, cosa que en definitiva hicieron. Jairo estaba enrolado en este equipo, en el equipo de los que estaban contra Jesús. Y pasa lo que pasa. Se le enferma la hija. Mal. Una enfermedad complicadísima. No sé cuál sería, no la explica acá, pero podría ser una de esas fiebres que lo toman a veces a los chicos y los llevan hasta ¡pum!, de golpe, se mueren. O las leucemias esas, ¿vieron? Que a veces pasan. No está descripta, pero debería ser algo así. Y Jairo sabía que su hija se le iba. El papá desesperado veía que los médicos no la podían curar. Y de oídas había escuchado que Jesús venía haciendo milagros. ¿Qué podía haber hecho Jairo? Y no puedo. ¿Cómo me voy a ir a encontrar con Jesús si yo soy un sacerdote de acá? Estoy en este bando. ¿Qué van a decir los que me vean? Quiero decirles que Jairo tomó muy en serio la situación y con el mayor de los corajes, Jairo dijo, no me importa la posición, ni me importa mi rango, ni me importa que piense el entorno. Jesús, necesito que sanes a mi hija. Para colmo,
Donde andaba Jesús en aquel tiempo había mucha gente alrededor porque se comentaban de sus milagros, así que él no podía ir a escondidas como fue Nicodemo. Ustedes conocen la historia de San Juan capítulo 3. Él tenía que ir. ¿Por qué? Porque se le moría la hija. Para colmo, en medio de la turbulencia, pasa esta mujer que tenía una hemorragia de sangre hace 12 años, más todavía, porque para la multitud, él sana a la mujer. Le quiero decir, recién hablábamos con Francesco, nunca un principal de la sinagoga se podía encontrar con una mujer que tenía el flujo de sangre y tenía hemorragia, porque era impura, no podía ir a la iglesia. Resulta que no le quedó otra Jairo ni a la mujer. El Señor Jesús los unió a los dos. Lo que la política, la religión y la historia y las tradiciones no permitían hacer, Jesús con su poder y su mano milagrosa lo hizo. Eso de paso, se lo dejo. Y resulta que llega el momento donde termina con la pobre enferma, que ya era sana, y vienen algunos y le dicen: Jairo, tu hija se murió. No, déjalo tranquilo al maestro, que siga dando sus discursos, y vos mejor alejate. Capaz que hay algunos que todavía no te vieron que viniste a buscar a Jesús. Tu hija ha muerto. Le voy a decir algo que Jairo hizo, para que lo aprendamos nosotros también. Jairo abrió un oído y cerró el otro. Jairo cerró el oído a las voces que le decían: tu hija murió, deja al maestro. Y abrió el oído a la voz de Jesús que le decía: no escuches las voces negativas que te confunden, Jairo, cree solamente en mí. Llegó a la casa. Había una cantidad de personas, parientes, llorando. Lógico, una niña de 12 años había muerto. Y Jesús actúa y le dice: ¿por qué lloran? La muchacha no está muerta, duerme. Dice que se burlaba a la gente, decía: ¿quién se cree? Usted sabe, ¿no? Jesús le dijo: papá, mamá, vengan conmigo. Y llevó a algunos de sus discípulos que aquí mencionan: entremos. Y cuando entraban estaba la muchachita, la niña ahí en la cama, muerta. Y Jesús le da una sola voz, habla con ella y hasta aún nos enseña idioma, la palabra, porque le dice talita kumi. Yo creo, Matías, a ver, ¿es en griego que le habrá dicho eso? En arameo, el otro idioma que aparece en la Biblia, en arameo, talita kumi, o sea que usted ya aprendió una frase en arameo, que quiere decir: niña, levántate, niña, levántate. Y la chica se levantó. Y para que todos vean que estaba viva en serio, le dijo: denle de comer. Y la pobrecita, que había estado quién sabe cuánto tiempo enferma, flaquita y todo, agarró un sándwich de jamón y queso y lo entró a comer delante de todos. Y todos decían: está viva, está comiendo, milagro de Dios, Jesús estuvo aquí. Creo que desde ese día la casa de Jairo cambió para siempre. Queridos, no importa la posición que vos tengas, sea alta, sea baja. Miren, estuve en Tucumán el año pasado y me presentaron a un comerciante de Tucumán, nombre de un pueblo muy rico, este hombre, y me contó su historia. Él estaba ahí en la iglesia, contento, levantando su mano. Él era una persona muy conocida en la ciudad, que era el que trataba de que no se funden iglesias en su pueblo. Era su función. Como tenía dinero, donde la iglesia quería poner un salón, él iba y lo alquilaba y ponía un negocio. Es Jairo, un día se le enfermó el hijo, un hijo varón.
y entró con una enfermedad prácticamente terminal. Y se moría. Fue al curandero, fue al de Umbanda, fue a la gitana, caminó. Nada. Y se moría. Y la empleada doméstica de la casa, una hermana creyente pentecostal, le dijo: mire, señor, yo voy a una iglesia y sabe que el pastor a veces ora por los enfermos y yo he visto que se han sanado muchos. Si usted quiere, yo lo acompaño a la iglesia, como a mí me conocen, y le presento al pastor. Podemos llevar a la niña o al muchacho, y si usted quiere, mire. Claro, este hombre, ¿qué hago? No le quedaba, ya había caminado un montón de caminos. Tomó su auto, fueron a la iglesia con una tremenda vergüenza, vidrios tonalizados, escondidos, todo así medio encapotado. Entró, el pastor sencillo, pero vio esos pastores de poder, que nos gusta escucharlo. Quizás no era con mucha verborragia, pero clamaba al Espíritu Santo y al poder de Dios. Y tomó la chica, al muchacho, le puso la mano encima, empezó a clamar, a orar, ató, desató. La cosa es que el muchacho se sanó. Y este hombre no pasó otra cosa, no le, ¿cómo se dice? No le quedó otra alternativa que decirle: Señor, creo en ti. Gracias por sanar a mi hijo. Hoy es un fiel creyente, tremendo, generoso hombre de Dios que apoya la obra evangélica. Otro Jairo. ¿Sí? El poder de Dios se manifiesta hoy. No importa la clase social, y a veces usa los más sencillos para mostrarle a los más grandes que Dios tiene poder. Y es misericordioso y alcanza aún a los que están en contra de su evangelio. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Dele, aleluya. Gloria a Dios. Está bueno esto, pero se nos va el tiempo. La historia del hijo de la viuda de Naín. Miren, esta historia me impactó mucho por el tiempo que está viviendo nuestro país. Naín era una ciudad que aparece mencionada en la Biblia y su nombre proviene del hebreo Naín, que significa delicioso, agradable y bello. Eso es lo que quiere decir en ese idioma la palabra Naín. Miremos el cuadro que la Biblia nos describe. Se los presento así. Encontramos dos caravanas o dos filas. ¿Me entienden la palabra caravana, no? Por ahí usamos la caravana que era del lejano oeste. Una caravana que yo denomino la caravana de la muerte. Iba algunos hombres llevando un féretro, otros acompañando, más allá otros, un pueblo conmovido, una mujer llorando mucho, un muchacho muerto, una madre viuda, su único hijo había muerto. Salían de la ciudad, la caravana de la muerte. Del otro lado estaba llegando a la ciudad Jesús con sus discípulos, que venían de predicar, de ministrar, de hacer milagros, de sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, del dolor, de la muerte espiritual, de la esclavitud, de los demonios. Venían de allá y se encuentran las dos, la caravana de la muerte, la caravana de la vida. Pero
¿Sabe qué simbólicamente esta ciudad llamada belleza? Veo en ese joven que iba en el féretro a una generación joven perdida, muerta. Es como la generación joven que estamos viviendo y palpitando en nuestra Argentina. Bueno, el rap que simbolizaron los muchachos acá nos muestran un poco lo que yo les estoy diciendo. Una juventud perdida. La ciudad está sacando a nuestros jóvenes muertos todos los días. Delincuentes, drogados, en el narcotráfico. Usted escucha, yo leo, yo miro un poco televisión también. Le han puesto un nombre ahí en Santa Fe, en la provincia, los soldaditos. Menores de edad inimputables, que son los que comercializan la droga. ¿Dónde van a ir a parar nuestros muchachos? ¿Sabe cuántos jóvenes hay? ¿Saben cómo se llaman? Nini. Hay 900.000. Ni trabajan ni estudian. Nuestra Argentina, amada, que fue bella, que fue bonita, que la disfrutamos, hoy está entregando fuera de la ciudad a nuestros jóvenes muertos. Y la Argentina llora. Y nosotros vemos lo que pasa y nos hace muy mal. Yo quiero decirles, muchachos de Ríos de Vida, creo que hoy nos toca más que nunca jugar el papel de voceros de la vida, armar una caravana de la vida para hacer lo que tengamos que hacer, para salvar, aunque sea de a uno, a esos jóvenes que la ciudad nos está entregando muertos. Jóvenes a los cuales les han cambiado los paradigmas de la vida, los paradigmas que nos fueron enseñados del amor, del respeto a la familia, del respeto al prójimo, del trabajo, del servicio, del dormir de noche para descansar, del poder ir a la escuela. Les han cambiado los paradigmas. Nuestra sociedad muerta los está despachando en féretros y nuestra juventud y nuestra generación se está muriendo día a día. Quiero decirles esto. La verdad que yo creo que nuestra juventud, hoy Pablo creo que oraba por los chicos, hoy nuestra juventud es la única esperanza de vida que tiene nuestro país, nuestra Argentina. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien lo representado acá, orar. En la conferencia pasada, primer punto, orar. En la conferencia del otro día nos entregaron una hoja a cada uno para comprometernos a orar las 24 horas durante un periodo largo por el narcotráfico en nuestro país, cosa a la que la Iglesia se ha sumado. Miren, yo cuando lo escucho predicar al evangelista Carlos Anacondia, que le predica a los pastores de Argentina, él dice, pastores, una iglesia en cada esquina. No me gustan las mega iglesias, dice él. Para colmo, él se junta con algunos pastores que tienen iglesias grandes. Una iglesia en cada esquina. 10.000 iglesias en el año 2014, nos dijo el otro día. ¿Por qué? La verdad, nos hace muy bien tener iglesias grandes. Pero yo les digo que si hubiera una iglesia en cada esquina, los jóvenes estos tendrían un acceso mucho más rápido a llegar a escuchar un mensaje o a que alguien los empuje y los meta para escuchar la palabra de Dios o lo menos que alguien ore por ellos. Miren, el pasaje de el hijo de la viuda de Naín insinúa que el ataúd donde llevaban al muchacho era abierto. Porque cuando el Señor para, no es que destapen el ataúd, no, Él dice, paren el ataúd, Él lo toca y le dice al muchacho, muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó. Quiero decirle esto a todos, especialmente a toda la juventud hermosa que tenemos. Nosotros tenemos un Dios de ataúdes abiertos.
Tenemos un Dios de tumbas vacías. Tenemos un Dios al cual podemos predicar para volver a la vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Así que esos ataúdes abiertos que los vemos allí pueden tener la esperanza de que el Señor los toque y les pueda decir otra vez a la vida. Creo que hoy Dios está levantando una nueva generación llena de su gracia, a quien le dará autoridad para atravesar todas estas barreras de la culturalización distorsionada, ayudar a romper los patrones perversos que se fijaron en la mente y en los corazones de estos muchachos y poder ejercer una influencia verdaderamente transformadora para poder llevar a muchos hijos de la viuda de Naín muertos a los pies del Señor para que Él les pueda volver a dar la vida. Segunda resurrección, la del hijo de la viuda de Naín. Creo que nos toca mucho en este tiempo, viendo lo que está pasando con nuestra juventud en nuestra querida República Argentina. Y termino. Lázaro. Esta es una de las historias más conmovedoras que hay en la Biblia, porque Lázaro era un amigo de Jesús y era un amigo de las hermanas de Jesús, de María y Marta. Hay mucha historia detrás de Lázaro, María y Marta, muy queridos por Jesús. ¿Saben? Cada vez que Jesús iba para ese lado, para el lado de Betania, se hospedaba en la casa de ellos. O sea que Marta le daba de comer, porque dice que siempre hacía la comida, María estaba con Jesús. Hay momentos íntimos de María en cuanto a la adoración, quebrando el frasco de alabastro. Usted puede leer la historia, maravillosa. Pero la historia de la muerte de Lázaro nos deja algunas enseñanzas y algunas lecciones para nosotros. La primera que quiero hablarles esta noche. Cuando Jesús no viene. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Cuando Jesús no viene, ¿le pasó a usted alguna vez? Que está viviendo una situación en su vida personal, familiar, laboral, vecinal, eclesiástica, y empieza a buscar al Señor. ¿Qué es lo que aprendimos acá? Y se arrodilla todos los días y dice: Señor, te pido en el nombre de Jesús que vengas hoy, que toques, que hagas, que acomodes, que me des, que por favor. Pasa 1 día, 2 días, 3 días y Jesús no viene. Le pasó a María y a Marta. Lázaro, las pulsaciones cada vez menos, la fiebre cada vez más, los dolores abundaban, cada vez menos conciencia, y Jesús no aparecía. Y María y Marta desesperadas. Cuando Jesús no viene, quiero decirle que puede ser parte de nuestra historia como hijos de Dios, momentos donde Jesús no venga. Y a lo mejor usted está viviendo eso hoy, que está esperando que venga el maestro para solucionarle lo que tiene que solucionarle. Si le dio vista a ciegos, levantó paralíticos, sanó a los leprosos, como decía la gente, ¿cómo no va a venir a ver a Lázaro? Y usted dice, pero escúchame, mirá a María, le devolvió el marido, mirá a Juan, le dio el trabajo, mirá a Pedro, le resolvió el problema de su casa. ¿Y a mí? Señor, mirá, ¿y yo? Y Jesús no viene. Pero se toma 2 días más. Pero yo te necesito ahora, cuando todavía respira. Sepa que en nuestra vida cristiana existe el cuando Jesús no viene. Pero esté tranquilo, porque después continúa el pasaje. Pero quiero que sepa que por ahí usted está en un espacio en blanco.
Dice, ¿qué pasa? Oro todos los días, leo todos los días, oro con mi esposa, oro por mi hijo, que vuelva, que Jesús no viene. Creo que cada uno de nosotros tenemos historias así, ¿eh? Algunos hoy me levantarían la mano, le aseguro, porque yo estoy viendo caras acá, caras. Me levantarían la mano, a mí me pasó. ¿Te acordás? A mí me pasó. Pero apareció el Señor. El segundo escalón que quiero presentarles en la resurrección de Lázaro es recuperando la fe. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pides. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Sabe que la recuperación de la fe a veces no se produce, y ya vino de vuelta? Es una recuperación. Y yo creo que este proceso de Marta se encuadra en ella empieza a recoger el barrilete de la fe. No lo resuelve completamente, pero ya lo escuchó al maestro. Ya el maestro estaba ahí. Y ya empezó, sí, yo sé que en el día final te creo, yo sé que Dios te escucha. Hay una recuperación de la fe. O sea que si vos estás en el camino de que el Señor no vino, pero estás escuchando esta palabra hoy, has leído en tu devocional, de que el Señor está, de que Él aparece y todo, estás en la recuperación de la fe. El problema es si el diablo, el enemigo, te está tapando los oídos y los ojos y vos estás cada vez más depresivo, más enojado, más con bronca porque el Señor no aparece. Yo quiero hoy que cambies tu ruta y empieces a caminar para la recuperación de la fe. Empieza a creer que este Señor Jesús maravilloso, el de las resurrecciones, Él está mirándote, no se olvidó de vos. Comienza a recuperar la fe. El tercer escalón. ¿Dónde está? Jesús necesita, ¿vio que el Señor le dijo? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Jesús necesita que le mostremos nuestro dolor, nuestro problema, nuestra situación. Es como cuando vamos al médico. Por eso Jesús pregunta, ¿dónde está? Entonces Marta dice, vení. En aquel tiempo no había los cementerios como ahora, eran cuevas y ahí los ponían y las tapaban con una piedra. Entonces lo llevó hasta la cueva y le dijo, ahí adentro está. Es como cuando vamos al médico, mi querido hermano, mi querido amigo. Cuando vamos al médico, ¿para qué vamos? Para mostrarle nuestro problema, nuestro dolor. Me duele acá. Entonces el médico nos dice, abrí la boca, a ver. Y nos agarra esa tableta y nos pone, tenés anginas. O le decimos, me duele a mí el ciático, ¿no? Estás viejito. A ver, entonces me lleva a los rayos. Y me ponen esos rayos. Uy, mirá, tenés una descalcificación. Entonces te van a dar esta inyección, esta pastilla con calcio para recuperarte. A mí, por ejemplo, me duelen las rodillas. Porque quería agacharme en el fuego. Y Francisco se agachaba más que yo. Entonces, yo estoy operado de los meniscos por el fútbol y eso, pero después que caliente un poco ya me la rebusco. Pero tengo que ir periódicamente. Y entonces, acá.
Así es el Señor. ¿Dónde le han puesto? Entonces el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, la verdad, tengo un problema con mi esposa. Ella me manda, ella siempre se pone a discutirme todos los asuntos y yo lo estoy pasando mal. Estoy mal ahí. Entonces el Señor viene y empieza a obrar, en mí seguramente primero. Por ahí tengo un problema con mi hijo, que se va de casa, no viene, se alejó del Señor. Entonces ¿dónde está? Porque el Señor es bueno, Él puede hacer todos los milagros, pero Él sabe lo que le gusta, que nosotros vayamos con nuestro corazón abierto para que Él pueda sanarnos. Porque Él no viola nuestro corazón, ni nuestra mente, ni nuestro espíritu. Él generalmente casi nos pide permiso. Si aún hay un texto en la Biblia que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, y dice, y cenaré con él y él conmigo. Produciré esa intimidad. Ahí está. Por eso Él quiere que puedas presentar el dónde está. ¿Sí? Él quiere que abras tu corazón. Porque Él vino a sanar, Él vino a abrir los ojos a los ciegos, dice, abrir los ojos espirituales, a liberar a los cautivos, a aquellos que están con fracasos, a aquellos que están con historias. Mire, las historias del ayer atan a la gente de una manera impresionante. Le meten unas cadenas así, porque usted tuvo un fracaso con un novio, con una novia, con una exmujer que tuvo, o usted tuvo un fracaso laboral porque quebró su negocio y lo tiene atado. Y lo guarda. El Señor sabe qué quiere. ¿Dónde está? Vení. Porque Él tiene poder para poner su mano ahí y sanar tu corazón. Por ahí es un proceso de sanación, pero Él quiere verlo, quiere que vos lo expongas. ¿Dónde está? Tercer escalón. Son las 9:11. Ya termino. Cuarto escalón. Quiten la piedra. No, Señor, ¿cómo va a quitar la piedra? Hace 4 días que está allí. Tiene mal olor, está muerto. Le dijo la hermana. Quiten la piedra. Usted sabe que en el pueblo judío, los muertos, se decía que si 3 días de sepultados, todavía los espíritus podían estar dando vuelta por ahí, y por ahí se metían de vuelta en el cuerpo y salían. Por eso el Señor esperó 4 días, así dice la historia, para que no haya ningún tipo de dudas. Pero 4 días de un muerto, el muerto empieza a dar mal olor. Pero Él dijo, quiten la piedra. ¿Y qué hicieron? Quitaron la piedra. Ahora, querida iglesia, quiero decirle algo a cada uno de los que están acá, a todos los de grupos de vida, los líderes de grupo de vida, a nosotros los pastores. ¿Sabe cuál es nuestro papel hoy como iglesia? Quitar las piedras. Quitar las piedras. Ayudar a que la persona que está muerta adentro pueda escuchar la voz de Jesús. Yo creo que el Señor, si igual lo quería resucitar con piedra, la soplaba, la hacía correr. Pero ¿por qué da esa orden? Porque nosotros tenemos un trabajo. Y mire, lo que yo estoy haciendo esta noche en este sermón es quitando la piedra para que usted vea que Jesús quiere tocar su vida y quiere meterse adentro para sacarlo del lugar y del momento que usted está viviendo, si es que usted necesita de Él. Pero usted me va a decir, pero pastor, ¿ya tengo unos antecedentes? Mire, acá hay un amigo que se convirtió al Señor hace 1 año y pico, que cuando me contó su historia, se agarraba a él la cabeza. No sabés, si te pongo a contar lo mío, yo no tengo perdón de Dios. Casi me estaba diciendo, hace 4 días, estoy enterrado 10 metros bajo tierra. Qué podrido, re podrido.
Mal olor, ¿qué mal olor? Si me abro. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Señor dice, quita la piedra, quita la piedra. De lo que hay adentro me encargo yo. Si el Señor le dijo, quiten la piedra, no le dijo, ahora vayan y resuciten. No. Quiere decir que vos y yo debemos quitar la piedra, ayudar a que la gente vea el poder de Dios, que hay un Jesús que los quiere tocar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el trabajo se lo tenemos que dejar al Señor. Esté en la situación que esté la persona necesitada. Esté en la situación que esté. Hay que correr para que el Señor se meta con su palabra dentro de la cueva de esa persona y lo vaya a buscar allá al fondo donde está. Porque de ahí sacó a los peores. Escúcheme, Pablo, el apóstol Pablo, si usted tiene la historia de la Biblia, perseguía a los cristianos y los mataba. Y el Señor le pegó una sacudida en un camino y Pablo salió de esa atadura que tenía de matar y perseguir a los cristianos para convertirse en uno de los predicadores y fundadores de iglesia más extraordinarios que hay en la Biblia. Quiten la piedra. El otro escalón, el anteúltimo. Lázaro, sal fuera. Acá quiero hacer énfasis en lo siguiente. Jesús va personalmente a la vida de cada uno. Jesús, Debbie, te habla a vos. Dani, te habla a vos. Daniel, me habla a mí. Cuando Él tiene que tratar los temas de nuestro espíritu, de nuestra vida, de nuestro corazón, aplica personalmente a nosotros. Dice el escritor Max Lucado, si Jesús no hubiese dicho Lázaro, sal fuera, y hubiese dicho sal fuera directamente, todos los muertos del cementerio se hubiesen resucitado. Pero Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Querido, no hay nada, ni nadie que pueda impedir que Jesús haga la obra en tu vida. Nada ni nadie. Último escalón. Quítenle las vendas y déjenlo ir. Cuenta la historia. Le sacaron el sudario, que era la venda de la cabeza. Le sacaron las vendas de las manos y las vendas de los pies. Podía venir a hacer el trencito, todo, Lázaro acá. Pero sabe, la historia dice que el Señor, cuando te levanta, te da una nueva visión, te saca la venda de tus ojos y vos empezás a ver la vida de otra manera. Te desata las manos para que puedas adorarlo y puedas servirlo a Él. Y te desata los pies para que puedas emprender un nuevo camino, un camino donde puedas seguir a Jesús. ¿Están los músicos por ahí? ¿Se pueden venir? Dígame si no vale la pena hablar de la resurrección. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el texto que tengo acá último guardado? Que ya lo leímos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Vamos a cantar una canción ahora. Y yo quiero invitarle a aquellos que escucharon esta palabra y necesitan la mano de Dios, un llamado de Dios, un toque de Dios. Porque tienen algo que abrirle a Él para que Él venga y actúe como lo hizo con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda y con Lázaro, que esta noche puedan aprovecharlo. Porque Dios tiene algo para usted hoy. Y como es personal, usted debe decidir. Mientras estemos cantando, yo quiero invitar a aquellos que
necesitan a Jesús, que nunca se encontraron con Él, que quieran recibirlo, que puedan venir adelante. Aquellos que tengan alguna dificultad, sea familiar, laboral, matrimonial, como usted quiera llamarle, que necesitan mostrarle dónde está, que pueda venir, no a contárnosla acá, sino a presentarla delante de Dios. Dé un paso de fe en esta noche. ¿Quiere ponerse de pie, iglesia? Vamos a vivir un tiempo muy solemne ahora. Ya hay algunos que están viniendo. Usted puede sumarse, puede pasar. Creo que Dios va a hacer un milagro grande esta noche aquí. Si esta palabra le llegó, Dios habló con usted y usted está tomando una decisión, puede venir aquí delante, pasar. Vengan un poquito más adelante porque hay gente que va a venir detrás. ¿Tienen alguna canción, chicos? Qué bueno que es el Señor, ¿eh? ¿Cuántos Lázaros hay aquí hoy que dice, hoy quiero la vida, Señor? Ay, cómo te necesito. El Señor está hablando, está tocando. ¿Cuántos tienen secretos guardados? A ver, historias que le quedaron, que las llevan. ¿Vieron como esos jugadores de fútbol que le quieren fortalecer los músculos y le atan unas bolsas de arena atrás y caminan así? A veces andamos así en la vida y no vale la pena. El Señor quiere cortar esas ataduras. ¿Vamos cantando? Señor, gracias, porque esta noche estuviste obrando aquí. Has mostrado tu poder otra vez. Gracias, Señor. ¿A cuántos vas a cambiar la vida hoy aquí? ¿Puede cantar, iglesia? Mientras van viniendo. Miren qué hermosa canción. Gracias. Aleluya, Señor. Venga. Señor está haciendo liberaciones hoy aquí. Jesús la muerte venció. Está tocando. Está restaurando esta noche. Aleluya. Despacito que voy a orar. Incline su cabeza ahora. Preséntele ahora al Señor aquello que lo tiene como muerto. Presénteselo ahora. Dígale, Señor, me pasa esto. En silencio, abra su corazón. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo has puesto? Te está preguntando el Señor ahora. ¿Dónde lo has puesto? Quiero ir, quiero verlo. Dile, acá está, Señor. Háblale de tu problema, háblale. Dile lo que te pasa. Oh Señor, gracias, porque otra vez en esta noche estás produciendo milagros, como lo hiciste ayer, Señor. Estás metiéndote con aquellos a los cuales amás, de los cuales tenés compasión.
de los que querés sacar adelante, Señor. Y ve, Padre, en este momento cada una de las peticiones de aquellos que han pasado aquí, aquellos que te están exponiendo lo que tienen adentro, esos secretos guardados, esas dificultades, esas ataduras. Señor, comienza a tocar ahora en el nombre de Jesús. Toca, Señor, ahora. Pon tu mano ahora poderosa para sanar, para salvar, para limpiar. Señor, que tu sangre preciosa y poderosa hoy pase por los corazones de aquellos que tienen pecado, de aquellos que están viviendo con ataduras pecaminosas, Señor. En el nombre de Jesús, ahora también, Señor, queremos presentar a los enfermos. Queremos pedirte ahora, Señor, que pongas tu mano sobre toda enfermedad de aquellos que están pasado aquí adelante, Señor. Y que con ese mismo poder que levantaste a los muertos, ahora toque, Señor, los lugares enfermos. Y puedas restaurar, Señor. Y que produzca sanidades milagrosas, Señor. Que sean para vida. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora quiero pedirte por aquellos que nunca recibieron a Jesús en su corazón, que tienen el corazón vacío hoy y que desean recibirlo. Si hay alguno aquí esta noche que todavía no le dijo a Jesús: Señor, quiero que seas mi Salvador, que me limpies con tu sangre preciosa, te pido que lo hagas ahora. Ahora, dile: Señor, abro mi corazón, te pido que limpies mis pecados, te pido que tu sangre preciosa me limpie. Quiero ser un hijo tuyo, te recibo como mi Salvador en esta noche. Señor, gracias por los nuevos nacimientos que estás habiendo aquí ahora, Señor. Quiero pedir, Padre, que consagres a cada uno y los separes en esta noche y hagas un trabajo especial con aquellos que han dado un paso de fe para decirte: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Gracias, Señor, gracias. Los pastores, los líderes van a estar ministrando a aquellos que necesitan, pero yo voy a hacer una oración para despedir al resto de la iglesia, los que quieran ir ya a sus casas. Señor, gracias por el culto que nos diste esta noche, gracias por haber traído tu Espíritu Santo para hablarnos, y gracias, Señor, por aquellos que han dado pasos de fe, hayan pasado adelante o no. Te pido ahora que bendigas a todos los que han venido, los acompañes hasta sus casas, los guardes en el camino y les des una hermosa semana. Y que puedan buscar cada día a ese Jesús maravilloso que resucita a muertos y que también está con nosotros todos los días a nuestro lado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso de despedida al Señor en esta noche? Dios le bendiga, mi hermano. Aleluya. La fecha de mayor concurrencia a las iglesias es en Semana Santa. Todo el fin de Semana Santa las iglesias aumentan considerablemente su número de asistentes, a pesar de que también los lugares turísticos aumentan su cantidad de visitantes. Estaba hablando con un pastor amigo respecto a la Semana Santa del año pasado y me decía: Daniel, mira, a pesar de toda la gente que salió de fin de semana largo, la iglesia estuvo más llena que en los últimos tiempos. Y es verdad. Nosotros también hoy tenemos una hermosa asistencia. Cuando estaban los chicos casi no se podía respirar acá, por eso prendimos los aire acondicionados. Pero nos hace bien en este tiempo recordar la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección
de nuestro Señor Jesús. Yo quiero traerles un tema hoy, en el tiempo que tenemos, y le he puesto por título al sermón, Volver a vivir. Volver a vivir. Y quisiera compartir con ustedes las 3 veces que Jesús resucitó a muertos que se cuentan en los evangelios. La verdad que yo creo que debe haber resucitado a más. Hoy Matías Romero predicaba a la mañana y decía, no puede contener este libro todas las cosas que hizo el Señor Jesús. Y es verdad, es que la misma Biblia lo dice. No podemos escribir todo lo que hizo Él. Yo creo que debe haber habido más resurrecciones por el poder y la misericordia de Jesús. Pero dejó 3 para que nosotros las tengamos hoy aquí en la historia. Estoy diciendo, pasa, también. Entonces, no nos tenemos que sorprender si alguna vez escuchamos que el poder de Dios, a través del Señor Jesús y de su Espíritu Santo, también resucita muertos. Bueno, nosotros con Mirta tuvimos un accidente vamos a cumplir ahora 5 años, y cuando el médico nos tocó, nosotros no respirábamos y estábamos como muertos. Y el médico produjo una acción con oxígeno deliberadamente sobre nuestro cuerpo y la respiración volvió a surgir. Y muchos dicen que por la sangre, por el oxígeno en sangre que nosotros teníamos, que era 73% de oxígeno en sangre, ese oxígeno en sangre es de una persona que falleció. Así que tenemos esa experiencia en nuestra vida y podemos decir hoy que el Señor nos resucitó. Y hoy voy a predicar de la hija de Jairo y de el hijo de la viuda de Naín y de Lázaro, y me acuerdo de cuando nos pasó. Y el otro día, Guillermo Caparelli, ¿estás acá? ¿Guille? Está terminando un trabajo en secretaría. Guillermo Caparelli tuvo un accidente la semana pasada. Si yo le mostrara la foto del auto de Guillermo, usted diría, el que iba ahí adentro no se puede haber salvado nunca. Pues quedó aprisionado entre 2 camiones, de tal manera que el auto quedó hecha una hojalata. Él dice que mientras estaba adentro y veía cómo el auto se iba estrujando todo, dice como una hojalata, no se daba cuenta que estaba pasando, pero el asiento de él dice que se iba acomodando y corriendo en los lugares libres que iba quedando en el auto. Y cuando terminó el accidente, lo único que quedó sano era el asiento y él. Y me dice, lo único que me pasó, mirá, hoy me mostró a la mañana, este rajunioncito que tengo acá, es lo único que me pasó. Y yo, irónicamente, en broma le dije, ¿cómo el Señor no te cuidó de ese rajunioncito? Es que Dios hace milagros con nosotros continuamente. Ya nos vamos a ir enterando de las cosas que nos pasan muchas veces y decir, nos libró el Señor, milagro. Pero bueno, yo quería invitar a ustedes, si quieren acompañarme en la lectura, en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 39, quiero leer la primera historia. La verdad que quisiera esta noche que la palabra de Dios nos hable y nos diga, podemos volver a vivir. Que con los milagros que Jesús hizo ayer nomás, en lo que es la eternidad, es ayer nomás, pueda alentarnos a que aquellos que tenemos situaciones a veces en nuestra vida, que las categorizamos como situaciones de muerte, por lo que produjeron, por el dolor, por las separaciones, por las molestias, por las traiciones, por los fracasos, que podamos hoy presentarlas, porque Dios nos puede hacer volver a vivir espiritualmente, cuando a veces nuestra vida se torna como muerte espiritualmente. Dice
Marcos 5, 21 al 39, usted lo va a poder seguir ahí en la pantalla. Es la NBI. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gloria y podamos disfrutarlas y podamos estar contentos, felices y, como la palabra que usamos tanto nosotros, gozosos de saber que tenemos un Dios tan grande que es capaz de resucitar muertos. A veces nos sorprendemos cuando hablamos de un milagro de resurrección de muertos. Gracias. Porque nosotros a veces hay campañas o tenemos campañas en nuestro país y también en otros lugares donde se hacen trabajos y oraciones por sanidades y milagros. Por ejemplo, en la Argentina tenemos un evangelista muy conocido que se llama Carlos Anacondia, que muchos de ustedes lo conocen, que en muchas de sus campañas muchas personas se sanan y luego pasan a dar testimonio de lo que Dios hizo. Y no encontramos muchos que digan: yo estaba muerto y resucité. Pero el otro día, el fin de semana pasado, estábamos en una conferencia aquí y había unos hermanos bolivianos muy sencillos y estaban mostrándonos en un video el lugar donde ellos tenían sus cultos, que eran unos tinglados en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y ellos vinieron a visitarnos por esta conferencia y el pastor que estaba dando todo el informe de aquel lugar contaba cómo Dios hacía milagros allá, en medio de la sencillez y de la humildad. Y si usted hubiese visto el video, se hubiese dado cuenta que era gente muy sencilla, aún podría decir hasta algunas cosas necesitada. Y este pastor decía así, y el Señor a veces se manifiesta y hace milagros maravillosos, levanta paralíticos, resucita muertos. Y lo dijo con una regularidad, o sea, con una... Muy buenas noches a todos. Muy buena la obra, muy moderna, dirían los viejos como yo. Un rap, ¿no? Y justo el tema que más está preocupando a los argentinos, el tema de la inseguridad. Bueno, estamos llegando al final de una nueva Semana Santa. Evidentemente el mundo cristiano, el fin de Semana Santa, que se recuerda por igual en todo el mundo, la misma fecha. Es una de las pocas fechas que se junta en todo el mundo, también la Navidad y también, bueno, el fin de año y la Semana Santa. Y parecería que nosotros, los seres humanos, estamos un poquito más conmovidos cuando viene la Semana Santa, especialmente aquellos que somos cristianos, que conocemos acerca del Señor Jesús, de Dios, de la Biblia. No solo tenemos que decir seamos evangélicos o católicos o aquellos que profesan alguna religión que está sostenida por la Biblia, recuerdan la Semana Santa y aprovechan muchos a poder ir a la iglesia. La